Bueno, bienvenidos. Les quiero contar más o menos cuál es la modalidad del curso y antes que nada, además de agradecerles por la inscripción que desbordó toda la expectativa que teníamos y el lugar que teníamos, así que se quedó alguna gente afuera, pero lo que quería un poco antes que nada es charlar de qué se va a tratar el curso más exactamente, qué va a tocar, qué no va a tocar y cuál es un poco lo que sería la modalidad que le queremos dar a este curso que armamos. Me acompaña, primero les presento, Carlos Bianco. Carlos Bianco va a ser también docente del curso, el otro docente va a ser Augusto Costa. El curso cuenta de 4 clases y la primera aclaración que quería hacer es que pretendemos dar un curso. Es decir, que vamos a tratar, si bien por la brevedad y por la brevedad del tiempo y por el alcance y la amplitud de los temas, va a ser un curso sintético, resumido, nos propusimos no dar aquí discursos, digamos, políticos, plazas del pueblo. Es decir, la idea es hacer un curso, ¿sí? Eso quiere decir básicamente que nosotros tenemos algunas ideas sobre los temas que nos planteamos y alguna información y se las queremos transmitir a ustedes y también dejar algún espacio de intercambio sobre los contenidos del curso. Así que si bien estoy yo personalmente acostumbrado también a hablar en actos, también a dar conferencias de prensa, también a hacer discursos en el Parlamento, la modalidad que intenta generar esto es una relación, por decirlo así, entre los que dan el curso y los que lo toman, de aprendizaje. Voy a abstenerme, en general lo hago, muchos de ustedes lo verán, de las frases rimbombantes o incluso tribuneras, con la idea de poder plantear algunas ideas. Lo central sería discutir algunas ideas, si me pongo un poco más académico, algunas tesis sobre la historia económica argentina mirada desde algunos ángulos y quería antes que nada repasar de qué se van a tratar las 4 clases, a cargo de quién van a estar y algo que no figuró pero que está tácito de alguna manera, que es una bibliografía que nosotros les vamos a recomendar. Por supuesto que no es obligatoria por la modalidad de este curso, pero bueno, son algunas ideas de lectura que creemos nosotros que les pueden servir en cada una de las clases, la vamos a ir comentando. Muchas de esas no están pensadas para trabajar en simultáneo, y menos todavía si esto fuera un curso con otro encuadre. Se supone que ustedes vienen habiendo leído una bibliografía, no es la idea, pero sí dejarles algunos textos para que si quieren seguir profundizando sobre estas cuestiones, lo puedan hacer por su cuenta. Es tanta la bibliografía sobre los temas que vamos a dar que obviamente conviene hacer un recorte. Yo simplemente voy a mencionar alguna y después, finalizado el curso, les vamos a, o no sé si a través de Luis, a través de la red, que se deben haber inscrito, habrán dejado un mail, tal vez sea mejor que traer una fotocopia de la vieja usanza, vamos a circular algo de bibliografía por si ustedes quieren seguir profundizando. El curso va a tener 4 clases. Esta primera se llama Límites y desafíos del desarrollo económico argentino, del modelo agroexportador al modelo de crecimiento con inclusión social. Ahora voy a desarrollar un poco qué es lo que vamos a ver en esta primera reunión. El segundo, que va a estar a cargo de mi compañero Carlos Bianco, que es docente, investigador en la Universidad Nacional de Quilmes, y también consejero superior de la universidad, pero fue también parte del equipo del que yo formé parte cuando estuvimos en el Ministerio de Economía, aunque él estuvo básicamente en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, entre otros cargos. Es decir, se ocupaba de la cuestión económica de la Cancillería
Y su clase, que es la próxima, va a ser sobre inserción internacional, comercio exterior e integración regional, avances y retrocesos recientes en Argentina y América Latina. Esa la va a dar Carlos Bianco, que me acompaña. La tercera clase va a estar a cargo de Augusto Costa. Augusto Costa fue secretario de Comercio Interior y Exterior, o sea, secretario de Comercio durante la última gestión. Me acompañó a mí también, pasó por Cancillería, un tiempo en el cargo que después ocupó Carlos, y va a trabajar sobre política industrial y administración del comercio interior, herramientas del Estado para el crecimiento con inclusión. La última clase va a ser la coyuntura económica, el programa de Cambiemos y las perspectivas para la Argentina y la región en la actual fase del capitalismo. Esa va a estar de nuevo a cargo mío. O sea que van a ser 4 clases, yo voy a dar la primera y la última, y en el medio van a hablar más de inserción internacional, comercio exterior, o sea, Argentina y el mundo, y en la otra más de política industrial y comercio, va a estar a cargo de Augusto Costa. Dicho esto, como el tiempo no es demasiado largo, vamos a entrar en tema. Porque esto no puede ser un curso más convencional, con bibliografía, incluso con algún tipo de evaluación. Lo planteamos así, básicamente, porque pretendemos abarcar un público tan heterogéneo como el que veo desde acá. Es decir, que no les hemos pedido ninguna formación previa en particular, ni ninguna lectura en particular, ni ningún trabajo en particular, con lo cual el curso está dirigido a un público absolutamente heterogéneo, pero interesado. Eso es lo central, un público heterogéneo, pero interesado. Muchos saben que se ha hablado sobre la relación entre la política y la economía, ¿no? Lo hemos hablado durante los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos unas posiciones políticas sobre la cuestión, pero, como ustedes sabrán, nosotros pensamos que si bien esta es una cuestión económica, la que vamos a tratar, una temática económica, básicamente hablar de economía es casi lo mismo que hablar de política. Rechazamos esa idea de que la política en la gestión, que era una vieja idea muy instalada, sobre todo por el neoliberalismo, que prácticamente opinaba que la política estaba por debajo de la economía, que la economía es como una especie de disciplina, de tarea, divorciada de la cuestión política. Dicho de otra manera, y esto es lo que cree el neoliberalismo, se puede hablar de economía sin prestar atención, sin atender a la cuestión política, porque la economía debería ser, de determinada manera, bastante fija, bastante inamovible, bastante inconmovible y, por tanto, independiente de las decisiones políticas. Y esto, que parece algo bastante cuestionable, creo yo que es la visión más difundida. La visión más difundida porque es la visión neoliberal, que la economía está separada de la política. De la misma manera podríamos reflejar esta discusión a la cuestión científica, teórica, disciplinar, ¿no? De hecho, en parte es así. Ustedes vieron que hay una facultad de ciencias sociales donde se estudia sociología, tal vez alguno de ustedes es sociólogo o estudió sociología, o ciencias políticas, o trabajo social, esas carreras que se estudian en la Facultad de Ciencias Sociales, y hay otra facultad que es la Facultad de Economía. Así como hemos discutido durante bastante tiempo con el neoliberalismo que la economía, la parte económica de una gestión de gobierno, no solo no puede estar divorciada de la cuestión política, de la política, sino que es uno de los corazones de las decisiones políticas del gobierno, que es lo que hace la economía. De forma tal que si uno pretende ser democrático, cuando se vota un presidente, cuando se vota a las autoridades del Poder Ejecutivo, también se está votando determinado programa económico. A eso nos hemos referido durante tanto tiempo cuando Cristina decía que la economía queda subordinada a la política.
está por debajo de la política. De otra manera, se puede decir que hay un programa político que se realiza, en parte, a través de decisiones económicas. Esto da para hablar un rato larguísimo, porque da para hablar también de la historia de la relación entre la política y la economía. Lo que me parece muy sencillo de mostrar es que durante muchas décadas en la Argentina mandó la economía sobre la política. Y todavía lo sigue haciendo, sobre todo en determinadas coyunturas históricas, pero si uno observa, por ejemplo, lo que pasa en Europa, uno ve que hay un determinado programa económico, sobre todo con la existencia de la Comunidad Económica Europea, y particularmente para los países que tienen graves dificultades económicas, desde España, pasando por Portugal, Irlanda, pero específicamente Grecia, donde la cuestión económica tiene una importancia superlativa porque son países que están inmersos en una enorme crisis económica. Ya hace prácticamente 7, 8 años, ¿no? Porque la crisis actual empieza en 2008 a escala internacional, pero pega de lleno sobre las economías europeas un tiempo después, en 2010, ¿no? O sea que son países que están en una grave crisis. Y como los países están en una grave crisis, pareciera que hubieran tercerizado la cuestión económica. Lo hayan hecho voluntariamente o no, como son países además tremendamente endeudados, las decisiones económicas en punto a lo que ocurre en los países débiles de Europa hoy no se toman claramente en la casa de gobierno de cada uno de esos países. ¿Por qué? Porque como son países que están siempre en el abismo, al borde de no poder pagar sus compromisos externos, entonces cada vez que llega un vencimiento, viene, bueno, en el caso europeo, la llamada troika, ¿no? Conformada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y las autoridades políticas de Europa, vienen y lo que definen es qué va a hacer ese país en su economía. Entonces, esa discusión científica, teórica, filosófica sobre la relación entre economía y política, muchas veces se ve resuelta en la práctica, a través de determinados hechos, como por ejemplo que las decisiones sobre los planes económicos de los países no lo tomen las autoridades electas en esos países. Entonces ahí queda claro que hay una independencia de lo económico, porque al país le han quitado soberanía económica y entonces las decisiones se toman en otro lado. Muchas veces esto queda en manos de los acreedores. ¿Por qué? Porque aparecen las decisiones económicas del país condicionadas por las decisiones de los acreedores que tienen que determinar si le dan una ayuda, algún crédito, alguna extensión de crédito, acá en la Argentina se llamaba algún bypass, ¿no? Que se presenta cuando el país tiene un vencimiento de su deuda soberana y tiene la decisión de o hacer caso a esos condicionamientos y entonces recibir una ayuda, o no hacer caso, no recibir la ayuda e ir a una verdadera debacle económica, que es un default. O sea que la relación entre economía y política es una relación que se puede problematizar desde el punto de vista científico, teórico, intelectual, o se puede vivir de determinada manera esa relación. Los países hoy muy endeudados de Europa lo experimentan de esta forma, que es el acreedor que para prestarte te pone determinados puntos que tenés que cumplir. Los puntos que le han puesto a los países europeos son, por ejemplo, ajustes en su presupuesto. No pueden gastar determinada plata. En general empiezan por los sistemas de jubilación y pensión, porque son el renglón, digamos, más oneroso, más grueso del gasto público en casi todos los países, lo que tiene que ver con la seguridad social.
Entonces le dice, va a haber que hacer ajustes en la edad jubilatoria, o ajustes en la remuneración, o en las prestaciones no monetarias, como es el caso de los remedios, del acceso a la salud. Y después otro gasto muy fuerte de los estados suele ser la educación, que en todos los países del mundo tiene un elemento público determinante. Entonces vienen los ajustes en la educación. Y después vienen las leyes y los marcos normativos, como es el caso de las leyes que rigen las relaciones laborales, la famosa flexibilización laboral. Entonces le imponen a esos países para poder seguir dentro de la normalidad del funcionamiento de su sistema financiero determinados puntos o determinadas reformas que tiene que llevar adelante para conseguir alguna ayuda, alguna asistencia financiera de estos organismos. Eso es lo que pasa en la realidad, por eso fue importante lo que se discutió en la Argentina dentro de lo que yo entiendo que fue el planteo de discusiones asociadas a esos cambios culturales de los que tanto se habla. Una de las primeras cosas que ocurrió, que a mí me interesa remarcarla porque tiene que ver precisamente con este curso, es cuando Néstor Kirchner dijo, yo voy a ser mi propio ministro de Economía, que fue una forma tal vez sintética, sencilla, y hasta para algunos pasaba desapercibida, para algunos era tema de burla, para otros de admiración, pero en todo caso lo que le estaba diciendo Kirchner es que él había sido electo presidente, pero que no iba a tener una figura fuerte, impuesta muchas veces, como ministro de Economía, que tomara decisiones por fuera de las autoridades electas que había en ese momento. Fue toda una declaración de guerra en realidad. Fue toda una declaración de guerra, pero que va a esta cuestión mucho más complicada, que es por donde quería empezar, la relación entre la política y la economía. Decía, están estos temas, que como va a ser todo este curso, muchas cosas las vamos a discutir, muchas cosas las vamos a desarrollar, algunas las vamos a dejar planteadas, porque no hay tiempo, y muchas de las cuestiones que vamos a tratar en este curso deberían llevar un curso entero, ¿no? En esta clase, deberían llevar un curso entero. Probablemente cada uno de los puntos que voy a desarrollar en este curso deberían llevar un curso entero. Pero lo que yo quería plantear es que esta misma discusión de la relación entre la política y la economía, o entre el programa económico del gobierno en términos de gestión y sus decisiones políticas, bueno, esto tiene un correlato en la discusión científica, académica, que es la relación entre la economía y las restantes ciencias sociales. Así como el neoliberalismo plantea a nivel de gestión de gobierno que la cuestión económica debe tratarse de alguna manera de forma incontaminada por los temas políticos, de la misma manera, a nivel teórico y conceptual, se plantea que la economía es una ciencia especial. Es casi una ciencia exacta. Es una discusión que tiene litros y litros de tinta escritos y millones de hojas, ¿no? Esta discusión. Pero yo la quiero plantear para empezar porque nosotros tenemos una idea distinta. No creemos que la economía no sea una ciencia social, porque por eso también no creemos que a nivel de gestión la política económica pueda estar divorciada de las decisiones políticas que toma un gobierno. Pero digo, esta ficción de que la economía no es política y que la economía no es social es uno de los ejes centrales de la economía neoliberal, del saber científico, teórico neoliberal. Tratan de aislar a la economía de las restantes ciencias sociales y tratan de convertirla en algo así como una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque entonces estaría regida por determinadas leyes, la economía, prácticamente
de un orden similar al de las ciencias naturales, al de la física, a las leyes de la física o las leyes de la química, que son leyes, como digo recién, de las ciencias naturales y que por tanto parecen tener un funcionamiento completamente ajeno a la voluntad humana. Como por decirlo, la ley de gravedad. Uno le puede gustar o no la ley de gravedad, pero la verdad que vive sometido a la ley de gravedad. Es una ley que tiene sus expresiones científicas que incluso, como son de orden cuantitativo, o sea, como trata de números, puede sintetizarse esas leyes a través de formulaciones matemáticas. Bueno, hay quienes piensan que la economía se parece más a eso, a la física, que a la sociología o que a la ciencia política. O sea que prácticamente no es una ley humana. Ustedes dirán, qué disparate, ¿no? ¿Dicen eso? Claro. El ejemplo, en este caso, es emitís a inflación. Bueno, pero lo que les quiero mostrar ahora es que la economía oficial, digamos, la economía ortodoxa, acá la vamos a llamar ortodoxa, oficial, neoliberal, esa economía actúa como si fuera de este modo. De hecho, ustedes habrán oído hablar, incluso alguno lo habrá visto dibujado en un pizarrón y lo habrá escuchado las explicaciones y las consecuencias y las conclusiones que salen de leyes económicas que han sido elevadas prácticamente al dominio de las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. De la misma manera que la ley de gravedad o la ley de la relatividad, ¿no? Ese famoso E igual a M por C al cuadrado que todos vimos y pocos entienden. Yo no estoy entre los que entienden exactamente. Sí, podría decir qué quiere decir eso, pero la verdad que intuyo que es algo complejísimo y sin embargo ahí hay una formulita. Bueno, de la misma manera, cualquiera de ustedes, habrá visto ese gráfico donde aparece la oferta y la demanda. Dos líneas que se cruzan en un punto y en ese punto aparece el precio. Bueno, eso es una ley que tiene toda la pinta de ser más parecida a una ley de la física o de la química. Incluso quienes postularon esas leyes originalmente tenían una concepción de la economía de ese tipo. O sea, querían que la economía se pareciera, algunos a la física y otros a la biología. Por ejemplo, a Adam Smith le gustaban más las leyes del mundo animal. Pero a importantes teóricos, incluso los neoclásicos que definieron estas primeras leyes, tenían más el modelo de la física. Pero lo que les quedaba muy en claro es que se tenían que separar lo más posible de esa manga de sofistas, por decirlo así, porque es un curso, pero trato de llegar rápidamente, de rosqueros, ¿no? Que se dedicaban a las ciencias sociales, o incluso a la historia, y ni hablar de la filosofía. Entonces hay una idea de aislar la economía como ciencia de lo que son las restantes ciencias del hombre, ciencias humanas. Y esto lo quería plantear para empezar porque nuestro punto de vista, creo que lo compartimos con muchos de ustedes, aunque habría que discutirlo a fondo, por qué sí, por qué no. Este es nuestro punto de vista también. Para nosotros la economía, primero que es una ciencia social, pero además no se puede de ninguna manera estudiar, ni comprender, ni ejercitar, haciendo abstracción, digamos, separándola, haciendo un quiebre, una cisura con el resto de los fenómenos humanos, sociales y por tanto políticos, de clase,
sociológicos. Es decir, que no se puede hablar de economía por separado del proceso histórico, político, social que uno está estudiando. Evidentemente eso es lo que hicimos desde el Ministerio de Economía, pero particularmente en este curso de lo que vamos a hablar es de algo que se presta un poco más, que cuando uno discute, por ejemplo, la relación, me decía Carlos recién, entre la cantidad de dinero y los precios. Otra ley que parece casi una ley mecánica, física, ¿no? Esta ley que se conoce en la teoría como teoría cuantitativa del dinero, que lo que dice básicamente es que los precios dependen de la cantidad de dinero. Y es algo que tal vez ustedes, seguro escucharon, porque está a tal punto planteado como si fuera una ley natural que pocos lo discuten. Yo en este momento no lo voy a discutir, pero sí, cuando lo expongo sencillamente, esta ley dice que si el Banco Central o el gobierno emite plata, lo único que va a pasar es que van a subir los precios, lo único. Además va a pasar de manera, como decía recién, mecánica, natural, automática y casi instantánea. Claro, y proporcional, por eso hay una relación cuantitativa directa que se pone con una formulita. Yo lamento porque acá no vamos a tener el tiempo de discutirlo, eso sería otro curso más de teoría económica, pero voy a decir cuál es mi opinión. Mi opinión es que hay pocas leyes más falsas y mentirosas que esas. Es mentira. Y está comprobadísimo que es mentira. Y sin embargo, buena parte de los opinólogos, de la discusión, incluso de la bajada de cuestiones económicas a la política, la toman como una verdad de la física. No es menos cierto que la ley de gravedad. Todo el mundo sabe que si yo suelto esta virome, inexorablemente va a caer hacia el centro de la Tierra, ¿no? Después, si hay algún obstáculo como la mesa, detendrá su caída un poquito antes, pero esta virome va hacia la masa terrestre por la ley de gravedad. Bueno, de la misma manera, hay quienes toman esta idea, esta ley económica de que la cantidad de dinero determina los precios. Aunque ha sido insuficientemente discutida, explicada. Es más, es una de las virtudes que tiene el pensamiento neoliberal, de derecha, que se ha convertido prácticamente en sentido común. Eso no estaría tan mal, porque también es sentido común que si uno se cae un pozo de 8 metros, se parte la cabeza, y ese sentido común no sirve para no hacerlo, ¿no? Ahora, no hace falta conocer todas las leyes de la física sofisticadas que hacen que mi cuerpo, o incluso de la medicina o de la fisiología humana, que explican qué es lo que me va a pasar estrictamente si me caigo a un pozo de 8 metros. Ahora, lo que ha logrado la derecha es convertir en sentido común una ley falsa. Esa es la virtud que tiene muchas veces el pensamiento conservador, que llega a estas formulaciones sencillas, pero que el hecho de que sean mentira no los lleva a detenerse antes de generalizarla como si fuera sentido común. Digo, hay mucho del periodismo que opina sobre economía que está convencido de que esta ley es verdadera. Incluso creo que si uno hace una encuesta en la Argentina, la mayor parte de los argentinos creen que esta ley es verdadera, que lleva estas cosas de ustedes, le daban a la maquinita, estas cosas así. Fíjense que ahora hay un gobierno. Dos ejemplos para no profundizar en esto, pero un ejemplo sencillo. Hoy hay un gobierno que se la pasa no emitiendo, por eso el dinero es tan caro, por eso un crédito, digamos, restringiendo la oferta monetaria, diría yo si me pusiera técnico, pero básicamente secando la liquidez del mercado. Para hacer eso hace unas barbaridades inmensas, carísimas, costosísimas, que es esto de las LEVAC. ¿También oyeron hablar de las LEVAC? Bueno, las LEVAC son unos papelitos que emite el Banco Central y te paga por comprarlos 28%, 30%, 38% pagado.
no se los da a ustedes, se los da a los bancos. Entonces, es eso, es un título del Banco Central, que le da a los bancos y paga un interés altísimo. ¿Para qué paga un interés altísimo? Para que los bancos le den todo el efectivo. Entonces, ¿qué hace? El gobierno, al revés de emitir, absorbe dinero. Pero como en algún momento el banco tiene algo mejor que hacer, para absorber tanto dinero tiene que pagar mucho por estos títulos, por las LEBACs. Entonces está haciendo lo contrario de expandir la base monetaria. Está haciendo lo contrario el gobierno actual de emitir dinero. De hecho, la cantidad de dinero creció mucho menos el año pasado que lo que venía creciendo. ¿Qué dice esa ley que enseñan por la tele? Si vos emitís menos dinero, ¿qué tiene que pasar con los precios? Tienen que bajar o por lo menos crecer menos. Bueno, el año pasado la cantidad de dinero en la Argentina no se expandió más del 15% y la inflación fue 42%. Como dicen en las series norteamericanas, la defensa descansa, ¿no? Que ya está, ya lo comprobé. No hay una relación directa, mecánica, inmediata, obligatoria, inexorable, física, natural, entre la emisión monetaria y el precio. No la hay. Y digo al revés, Estados Unidos, desde que empezó la crisis, triplicó la cantidad de dinero. La triplicó. ¿Qué tendría que haber pasado? Naturalmente. Diría algún opinólogo, algún Marcelo Bonelli, por decir algo. ¿Qué tendría que haberle pasado a Estados Unidos? Triplicar la inflación. Bueno, están en deflación. Esa ley está comprobado, y es muy sencillo comprobar, que es falsa a todas luces. Sin embargo, dos cosas para sacar de enseñanza. Primero, que la plantean como si fuera una ley natural. Yo no digo que no hay ocasiones, bajo determinadas circunstancias, que la emisión monetaria puede afectar de alguna manera el nivel de precio, no directamente. Porque ¿cuál es la idea subyacente? Que cuando emite dinero el Banco Central, les tira plata a todos los ciudadanos en la cabeza. Con esa plata, ¿qué hace la gente? Va a comprar los bienes. Como los bienes existen en una cantidad que no puede multiplicarse tan rápidamente, sería como que a nosotros nos tiran plata, vamos corriendo al supermercado de la vuelta, el supermercado tiene el stock que tiene y los pone a todos en fila o hace una subasta y dice, entonces, como todos quieren, ambicionan tener los bienes que tengo, que están en esta cantidad, que se compraba con esta cantidad de plata, y ahora hay 3 veces más plata, entonces estos bienes son lo mismo, ¿qué va a pasar con el precio? Tienen que triplicarse para poder resolver la venta de esos mismos bienes, de la misma cantidad, con 3 veces más dinero. Eso es más o menos lo que estaría sospechado ahí. Pero bueno, ni el Banco Central ofrece plata, tira plata por la cabeza a la gente, se la da a alguien de alguna manera y ese alguien no va corriendo al supermercado y el supermercado no tiene una cantidad de dinero, una cantidad de bienes limitados, sino que pueden cargar más. O sea que todo lo que está supuesto en esa ley es falso, por eso la ley es falsa. Pero entonces, nosotros entendemos que la economía no es una ciencia exacta. En el caso que vamos a tratar en este curso, precisamente se presta un poco más que si este fuera un curso de teoría económica, a mostrar que la economía no es una ciencia exacta. ¿Por qué? Y este va a ser nuestro enfoque. Porque muchas veces se han aplicado las mismas políticas en contextos distintos, con resultados distintos. Pero además, porque lo que vamos a ver acá es que la economía está sumamente subordinada a la política. Así que este es un curso, podríamos decir, de historia económica, que va a ser eje precisamente en que la cuestión económica no se puede estudiar de manera independiente a los fenómenos políticos, sociales, históricos, mundiales, que afectan a determinada sociedad. En este caso, la sociedad argentina. Y decía, en este primer curso, en esta primera clase, tenemos que tratar desde el modelo agroexportador
hasta el modelo de crecimiento con inclusión social. O sea, básicamente, desde que Argentina se convierte en una nación, cosa que podríamos remitir a muchas fechas, para lo que habría que ser muy preciso, ¿no? Desde qué año empieza el modelo agroexportador hasta que termina el modelo de crecimiento con inclusión social. Básicamente, y acá cada punto de los que voy a mencionar tienen enormes polémicas, en primer lugar porque la periodización, o sea, fechar los diferentes esquemas económicos, las diferentes etapas económicas de la historia económica argentina es algo sumamente complicado. Cuando digo que es sumamente complicado, quiero decir que no hay acuerdo entre los diferentes autores, los diferentes pensadores, los diferentes historiadores de la economía argentina, cuando tienen que determinar cuáles son los años que definen cada una de las etapas. Por eso yo les voy a mencionar y les voy a recomendar bibliografía, pero voy a tomar una decisión relativamente arbitraria para poner las etapas en las que se divide este largo periodo que tenemos que tratar en la reunión de hoy. El primer bloque, la primera etapa, se conoce generalmente como modelo agroexportador. Acá está llamado modelo agroexportador. ¿De qué año a qué año se extiende esa etapa a la que llamamos modelo agroexportador? Bueno, ahí empieza la polémica. Tanto con cuándo empieza como cuándo termina. Muchos, como bien dice el compañero, hablan de que para caracterizar el modelo agroexportador conviene, de manera más o menos arbitraria, poner su inicio en el año 1880. Algunos no. Algunos lo ponen mucho antes, en general no después, pero algunos lo ponen mucho antes, porque también la etapa colonial de la Argentina, que se extiende desde la fundación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 1810, si tuviera que definirse de alguna manera, si tuviera que meterse algún nombre, alguna etiqueta, también se podría poner adentro del modelo agroexportador. Y lo mismo ocurre con la etapa que va de 1810 hasta 1880. Entonces, más bien, para sacarnos el problema de encima, vamos a tomar la fecha más visitada para poner el inicio del modelo agroexportador, que es 1880, que no está tan vinculado con una cuestión económica, y esto es lo complejo, como con una cuestión política. Porque 1880 es el momento de la unificación nacional, de la formación del Estado argentino en su forma moderna, terminan las guerras intestinas entre Buenos Aires y el interior y se da la unificación política, que tampoco es tan cierto porque uno podría ir a etapas anteriores, pero bueno, si nos ponemos a discutir estas cosas en detalle no empezamos más, así que vamos a poner 1880. ¿Hasta cuándo? Acá también hay una gran discusión, lamentablemente. Y de nuevo bastante arbitrario, y uno debe tomar alguna convención, básicamente, para definir hasta cuándo se extiende el modelo agroexportador. Pero para empezar ya con la materia y no detenernos en estas discusiones, yo voy a explicar muy rápidamente, porque no es difícil de comprender y porque no quiero detenerme tanto en esta etapa anterior, pero sí caracterizarla en sus rasgos generales, como va a ser todo este curso, y esta es otra aclaración que quería hacer. Me parece que si de algo nos sirve estudiar las etapas del desarrollo económico argentino, para algo nos sirve, es, obviamente, como toda la historia, para filosofar, para discutir, para polemizar, para saciar nuestra
necesidad de conocimiento, pero sobre todo para comprender el presente, ¿no? Sobre todo para comprender el presente. Así que los rasgos que yo voy a ir resaltando de cada una de las etapas históricas, para lo que al fin del curso voy a recomendar ya algunos libros, uno sencillito que lo adelanto ahora porque es un libro clásico, probablemente el más clásico de los clásicos en esta materia, que es el libro de Aldo Ferrer, que se llama La economía argentina. Está publicado por Fondo de Cultura Económica. Está disponible tanto nuevo, en una última edición, que está buena porque tiene ampliaciones, llega creo que la última hasta 2004, pero está también disponible en Mercado Libre, en Mesa de Saldo, porque tiene, yo no sé, la edición original debe ser de los 60, ¿no? 60 y algo, claro. Es un libro de Aldo Ferrer que aprovechamos para rendirle un homenaje, porque murió hace poco. Ferrer ha sido maestro nuestro, mío particularmente, fue profesor en la universidad, pero sí, daba una materia que se trataba de este libro. Se llamaba, creo que, Política Económica Argentina. Sí, la conocíamos como PEA, Política Económica Argentina. Es una materia que dictaba él mismo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Pero este libro es un clásico. Es un clásico, esos clásicos que en realidad son buenos para discutir, ¿no? Para discutir, para pensar, pero bueno, es ineludible. La verdad que si uno tuviera que dar un solo libro como bibliografía de esta primer clase del curso y de buena parte del curso, está el libro de Aldo Ferrer. El modelo agroexportador se extiende, nosotros vamos a tomar como que se extiende hasta el año 45. O sea, va de 1880 hasta el año 45. El modelo agroexportador un poco tiene esa virtud, ¿no? Su nombre más o menos lo describe. Pero lo que hay que dejar en claro es que el modelo agroexportador está asociado no solo con el hecho histórico, que también por eso digo remite a una época anterior al 80, que es la inserción que tuvo Argentina dentro de la División Internacional del Trabajo, dentro del mercado mundial, dentro de la economía mundial, la inserción que le viene dada desde la época colonial. La verdad que el modelo agroexportador, si bien tuvo una etapa colonial, yo me animo a decir que tuvo una etapa colonial, la verdad es que en su evolución hasta el año 45, lo que hace más o menos es respetar el modo de inserción que había tenido la Argentina en el mundo desde la etapa colonial. ¿Y con qué tiene que ver? Con un hecho natural de la Argentina, con varios hechos naturales. Uno de ellos, obviamente, es la posición geográfica. Otro hecho es histórico-natural, que tiene que ver con el momento en que Argentina es efectivamente descubierta junto con América. Pero a lo que me quiero referir es que en Argentina, después, más adelante, Virreinato del Río de la Plata, o sea, el lugar geográfico que hoy ocupa la Argentina, en principio, durante la etapa colonial, la verdad es que era básicamente un lugar de paso. Y su importancia estaba dada principalmente por la cualidad de ser una zona costera y entonces naturalmente disponer de la capacidad, por estar sobre el Atlántico, de generar un transporte fluvial con las potencias coloniales, particularmente con la potencia colonial que le tocó ser quien descubriera y quien colonizara nuestro país o esta región, que fue España. Entonces, ¿qué tenía de importancia Argentina? Su puerto. ¿Por qué digo su puerto? Porque la primera inserción de Argentina en el mercado internacional, la primera inserción en la economía mundial,
no tuvo que ver con la producción en Argentina, sino por el hecho de que era un puerto donde se sacaba una parte de la producción que en ese momento importaba de las colonias de esta región, que era la producción de minerales, de metales preciosos, básicamente situada en el Alto Perú. O sea que Argentina era un puerto y un camino, pero básicamente no tenía actividad económica por fuera de la que naturalmente se genera por la tecnología de la época en los puertos y en los caminos por los que transitaba la mercadería, que eran metales preciosos fundamentalmente, que eran metales preciosos. Dicho de otra manera, la producción bajaba desde el Alto Perú por el llamado Camino Real y se iba por el puerto de Buenos Aires, básicamente, pero también por el sistema de puertos de Buenos Aires y Uruguay y Montevideo hacia Europa. Y no había prácticamente ninguna producción, sino la asociada a estas actividades, que en realidad no era mucha, pero tampoco era poca, porque las ciudades más antiguas de la Argentina están vinculadas precisamente, y las más prósperas, a que eran postas en el paso de las caravanas que llevaban la mercadería hacia el puerto. Entonces, había alguna actividad económica, cuando uno tiene que hablar de la economía de Argentina de esa época, vinculada con el mantenimiento de los carros, pero también con el alojamiento, hospedaje, con las postas de caballos y con la producción de caballos también, para ir reponiendo lo que se necesitaba para la tracción de los carros que llevaban la mercadería ida y vuelta. Y eso fue generando alguna actividad económica como la actividad portuaria. Obviamente, si uno ancestralmente habla de puertos y sobre todo de puertos regulados, porque nosotros teníamos un puerto que estaba regido por las leyes españolas que impedían al puerto de Buenos Aires negociar con ningún puerto que no fueran los puertos de la metrópoli, o sea, básicamente los puertos de España. Obviamente, como toda ley de este tipo, cuando hay intereses económicos importantes, era quebrantada sistemáticamente. Así que otra de las actividades fuertes tenía que ver con el contrabando y con flotas, obviamente también con la piratería, pero bueno, de eso se trataba básicamente. Pero eso va dando un vuelco que está vinculado originalmente con la actividad portuaria de transporte y de flete, porque transportábamos mercadería que no se producía en el territorio argentino. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo empieza a aparecer alguna producción local, de mulas y caballos, que era esto del reemplazo en los medios de transporte de la época, alguna actividad también industrial vinculada al mantenimiento de los barcos en los puertos, pero también alguna actividad que junto con la producción de animales, en ese momento más orientados al transporte, pero que después se iba a ir consolidando como una actividad económica independiente y propia y cada vez más próspera, que era la actividad agropecuaria vinculada a la producción de alimento y de otra materia prima, como uno podría decir también el ganado caballar y también de diferentes animales que servían para el transporte. Pero esa producción empieza a ser doméstica y esta es una vieja anécdota que cuentan los primeros conquistadores de esta zona, que es que cuando vienen los primeros españoles, incluso los de Solís, traen con ellos caballos y traen con ellos vacas. Ese ganado no es autóctono americano, es implantado, lo traen los conquistadores. Y se van, porque de hecho Buenos Aires reconoce muchas fundaciones. Pero cuando vuelven, encuentran una inmensa reproducción, fantástica, geométrica, diría, para usar la ley malthusiana, geométrica, del ganado que había quedado acá salvaje. Es decir, que Argentina empieza a mostrar muy tempranamente algo que es una de las cualidades centrales que explican uno de los factores, muchas veces, de prosperidad y muchas veces también que limitan la historia económica argentina completa y que es una cualidad argentina que no tienen otros países y que Argentina la tiene en un grado que se destaca a escala internacional, que es la
absurdamente grande, extraordinariamente grande, productividad natural de los suelos de la pampa húmeda argentina. Los estudios de la química, del clima, lo que se conoce para juntar todo eso, históricamente se llama fertilidad del suelo, fertilidad de la tierra. Así lo llaman los autores del siglo XIX, la fertilidad de la tierra. Ahora, porque se ha avanzado mucho en estudiar los nutrientes, ustedes vieron, por ejemplo, que en Argentina se producen algunos nutrientes, algunos fertilizantes, por ejemplo, fósforo, pero que no necesita el suelo argentino, porque lo tiene naturalmente. Lo mismo la urea. Urea es un fertilizante carísimo que se produce en Argentina, pero que Argentina no necesita, porque el suelo argentino, el suelo, la tierra, la capa fértil, digamos que no es la arcillosa, es una que se acumula arriba y que está mezclada, es una mezcla de algunas cuestiones de origen vegetal, animal, y otra de origen mineral. Pero naturalmente, sin hacer nada, Argentina, por las condiciones de ese suelo naturales y por las condiciones climáticas, es una de las regiones, la primera. Algunos discuten si algunas regiones en Australia, algunas partes pequeñas de Australia, pero casi no hay duda de que Argentina, tal vez exagero un poco porque esta discusión también es opinable, ¿no? Pero si no es la primera, es la segunda tierra más fértil del mundo. Además tiene clima templado, las precipitaciones son justas. Es decir, que naturalmente se dan cosas como lo que pasó acá, que es que dejaron un toro y una vaca, volvieron y había miles y miles de ejemplares. ¿Por qué? Porque la llanura, la pampa húmeda argentina naturalmente tiene pastura. Eso en todo lado del mundo hay que comprarlo. Se produce en un campo, te lo traen y vos lo pones en tu campo para que lo uses. Acá se da naturalmente. De hecho, buena parte de la ganadería argentina siempre fue natural, de pastura en la llanura y en lo que son las pasturas naturales que tiene Argentina. Y cualquiera lo ve, uno va por el camino y a los bordes del camino, que no hace nadie nada, parece pasto y a veces aparece pastando una vaca. Bueno, eso no pasa en la región andina. Uno necesita cientos de hectáreas para que un animal pueda vivir. Acá lo que pasó y que encontraron los conquistadores españoles es que dejaron un par de caballos y un par de vacas, volvieron y había miles y miles. Entonces, al tiempo que se desarrolla la industria subordinada al tráfico de minerales, empieza a aparecer una producción local asociada en lo industrial con el mantenimiento de esos fletes que se hacían. Pero al mismo tiempo, producción de animales y producción de alimentos. Dos cosas que van a marcar el destino económico de la Argentina. Entonces pronto empiezan a aparecer dos actividades fuertes. Las vinculadas, porque todo ese camino que incluye Tucumán, Salta, pero también Córdoba, y que desemboca en el puerto de Buenos Aires, era un camino muy desarrollado, porque pasaban las caravanas llevando minerales preciosos, que eso implicaba también seguridad, había saqueadores en los caminos, implicaba, bueno, España había prohibido las aduanas interiores, no se le podía cobrar en el medio. Pero bueno, esa era una actividad económica que funcionó sobre todo durante el virreinato, pero que empieza a decaer también con el agotamiento de las minas en Potosí, de las minas en Perú, de todo un complejo que abarcaba toda esa región andina, pero que desagotaba en buena medida por acá, a punto tal que Argentina, Buenos Aires, no era cabecera del virreinato, era parte del virreinato del Alto Perú. A medida que se empieza a desarrollar la actividad local y a medida que el puerto de Buenos Aires empieza a tener otra envergadura, empieza a verse amenazado, por tanto ponen también una delegación cada vez más fuerte
hasta ir armando lo que fue después el Virreinato del Río de la Plata. Y esta es la vinculación entre la economía, la historia, la política, porque también la división política que va dando Europa a las colonias tiene que ver con la actividad económica que se desarrolla. Pero empiezan a aparecer otras actividades. Las actividades son la producción de alimentos con una dificultad, que los alimentos prácticamente no se podían exportar, porque no se podía exportar alimento fresco y porque había graves problemas para el transporte por barco de la producción argentina. Empieza a haber algo de exportación de trigo. Pero no se podía exportar la carne originalmente. Entonces se exportaban los cueros. O sea, la primera industria resultante de la fertilidad del suelo argentino natural es la exportación de cueros. Y entonces nace también un sujeto social, que es el gaucho, el llamado después gaucho. Porque lo que había acá, producto también de esas primeras inseminaciones naturales de ganado en Argentina, lo que había acá era también enormes cuadrillas de animales completamente salvajes. No había alambrado, estaba el problema del indio, el llamado problema del indio, ¿no? Que era que se disputaban las tierras con la población originaria de Argentina, por eso también 1880 se toma como fecha, porque es la fecha de la última campaña del desierto, o sea, del último momento de exterminio con roca a la cabeza de las poblaciones, de los pueblos originarios de la Argentina. Que en el caso argentino, a diferencia, por ejemplo, de otros lugares donde necesitaban a la población local, por ejemplo, mismo Perú o Bolivia, para esclavizarla o someterla a algún tipo de relación de servidumbre, sino de esclavitud, para que trabajara forzadamente en las minas, acá no la necesitaban para nada en su actividad económica a la población indígena. Con lo cual, lo que se dio es directamente el exterminio. Lo que necesitaban no era la gente, sino las tierras. Pero esto marca también lo que después se convierte en el modelo agroexportador. Que una vez que Argentina se independiza, una vez que deja de ser una ruta de salida de los minerales, desde las regiones cordilleranas, Argentina se convierte en la única actividad económica que prende fuertemente en la Argentina, que es la actividad primaria. Agroganadera. Por eso decía, ¿cómo se llama? No terminé de decirlo. No se llama modernamente fertilidad, sino condiciones agroecológicas. Ya no se habla de fertilidad de la tierra, sino de buenas o malas condiciones agroecológicas que tienen que ver con todos estos factores juntos. Digamos, los minerales, el clima, la disposición o no de agua a través de ríos. Bueno, Argentina las tiene todas. Es, para simplificar, una de las o la tierra más fértil del mundo. O sea, vos tirás el cultivo y crece solo. Prácticamente no necesita fertilizantes. Obviamente, fíjense, y esto es importantísimo para entender lo que fue buena parte de la historia argentina y obviamente esta primera etapa. Y ahí quiero hablar un poquito de teoría. Un poquito de teoría. ¿A qué se dedica la Argentina? Como tiene esta fertilidad absolutamente inusitada, a medida que va surgiendo posibilidades de colocar esta producción en los mercados internacionales, entonces empieza a organizarse como un negocio, privadamente, la producción de materia prima de origen agropecuario. Tanto lo que es ganadería como lo que es agricultura. Lo primero es la ganadería. No solo por la producción de ganado vacuno, cuyos cueros se podían colocar para la industria textil en las potencias
más desarrolladas de Europa, sino además, y vinculado al crecimiento justamente de la industria textil con la revolución industrial, también el ganado ovino, el llamado lanar, que también se da naturalmente muy bien en toda prácticamente la misma región, aunque con mucha más facilidad al sur de la provincia de Buenos Aires. Por eso los campos de Rosas y todo eso era de ganado ovino, el lanar. Esto empieza a generar determinadas condiciones sociales. Antes de esto existía el gaucho. ¿Quién era el gaucho? El gaucho era un cazador que se dedicaba a ese ganado, que era ganado silvestre, salvaje, a perseguirlo, a atraparlo con las boleadoras o con algún otro método, y le sacaba el cuero, y esta es una referencia que aparece en una obra para mí inesperada, que es El Capital de Marx. En El Capital de Marx habla de las hambrunas en Europa. Estamos hablando de 1863, por ejemplo, pero escrito en mediados del siglo XIX, y Marx dice, en Europa se mueren de hambre y tienen absoluta imposibilidad los obreros ingleses, o sea, de la principal potencia mundial, de acceder a la carne vacuna, y en Argentina, dice Marx, se caza la vaca para sacarle el cuero y se tira el animal. Tal era el excedente, digamos, el volumen de la producción agropecuaria argentina en ese momento, que se cazaba el animal para sacarle el cuero. Y esa era la tarea, incluso, digamos, Martín Fierro narra esta transición. El gaucho era útil, porque no había alambrado, era ganado silvestre, y lo que hacía el gaucho era irse días y días y días de campaña a juntar cueros. Y el cuero lo vendía para la exportación a Gran Bretaña. El problema con este método empieza a aparecer cuando la demanda crece, pero también cuando empieza a aparecer la producción agrícola. Porque ahí hay que delimitar los campos, ahí no pueden estar vagando animales, y entonces el gaucho progresivamente deja de ser una pyme, productora de cuero, y se convierte en un ladrón. Entonces el gaucho se convierte en criminal con la aparición del alambrado, sobre todo basada en la producción agropecuaria y particularmente agrícola, en la misma región. ¿Por qué? Porque aparece una disputa que tiene que ver con los precios internacionales entre qué era más rentable, si la producción ganadera o la producción de trigo y maíz para exportación. Son dos regímenes productivos completamente distintos. Los dos requieren grandes terratenientes, o tienen y se desarrollan con grandes terratenientes. Entonces, lo que quería explicar teóricamente es que si uno simplifica al extremo, porque nos podemos ir en anécdotas, en historias, en detalles, pero quiero simplemente decir esto, que es una cualidad que enmarca la historia económica argentina desde este origen. ¿A qué se dedica la Argentina? A la producción de materia prima de origen agropecuario para el mercado mundial. Y así se inserta en el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que Argentina vende esta producción. ¿Y por qué la vende? ¿Y por qué la puede vender? Porque tiene una enorme, extraordinaria productividad en esta rama de la producción. ¿Y qué es lo que hace con esta producción? La coloca en el mercado mundial y la intercambia. Porque un mercado, básicamente, si sacamos toda la hojarasca de lo financiero, el dinero, el oro, la plata, finalmente es un intercambio. ¿Y por qué lo intercambia? ¿Por qué lo intercambia? Por productos manufacturados, en donde, básicamente, en las potencias industriales que justamente durante este mismo periodo empiezan a emerger con Gran Bretaña a la cabeza. O sea, que si hay que simplificar de qué se trató durante toda la vida del modelo agroexportador. Fue la producción de materia prima, de origen natural,
con poco valor agregado, que reposa esa producción sobre condiciones naturales muy propicias y la producción se coloca en el mercado mundial a cambio de las manufacturas, los productos elaborados, que a veces, paradójicamente, están hechos con esa misma materia prima. Es decir, que las alpargatas, esto también se ha dicho mucho, las alpargatas que usaban los gauchos argentinos eran de cuero argentino, pero estaban producidas en Inglaterra. O sea que se mandaba el cuero crudo y volvía la alpargata. Obviamente hay una cuestión de dos factores más que determinan este modelo. Eso, ¿qué absorción tiene en términos de mano de obra? Obviamente la producción manufacturera, la elaboración industrial de la materia prima mucha y la producción primaria poca. O sea que Argentina siempre tuvo esta cualidad. Es muy productivo, es naturalmente muy hábil para producir materias primas. No mineras, porque hay minerales, ni siquiera hidrocarburíferas, porque hay petróleo y gas, pero particularmente agropecuarias, particularmente de origen agropecuario. Esto trae muchos problemas más, porque esa fertilidad del suelo no está distribuida equitativamente por todo nuestro territorio. En Argentina hay desiertos, en Argentina hay glaciares. Producir trigo en el glaciar Perito Moreno debe ser una de las actividades más caras del mundo. No es que no se pueda, se puede. Probablemente haya que hacerlo bajo cobertura, probablemente haya que calefaccionarlo. En la Antártida se producen vegetales, pero es carísimo. Es carísimo. Y esto es lo que quiero explicar desde el punto de vista conceptual. Argentina tiene una fertilidad de la tierra extraordinariamente grande. ¿Qué quiere decir esto? Que, llevado al terreno económico, que producir alimentos, que producir leche, carne, trigo, maíz, soja, es más barato que hacerlo prácticamente en cualquier otro lugar del planeta. ¿Qué quiere decir que es más barato? Que para sacar una tonelada de maíz, en Argentina el costo de la tonelada de maíz es muchísimo más bajo que en prácticamente ningún otro lugar del mundo. Más barato. Si hay que sintetizar, esto es lo que tiene de cualidad más llamativa la Argentina como unidad productiva. Es su cualidad más llamativa. Originalmente lo fue, y de hecho todo el modelo agroexportador se trató de eso, de producir alimento barato para colocarlo en mercados, para colocarlo en geografías, en países, en sociedades que tenían una producción muy alta, que requería mucha población, que esa población tenía que tener una alimentación de calidad, porque además se convirtió en población urbana. Esto fue la revolución industrial. La revolución industrial no es solo que Inglaterra producía de todo, sino que lo tenía que producir con un montón de obreros todos juntos. Entonces es muy difícil abastecer de alimentos esas grandes masas humanas. Ustedes saben, la revolución rusa fue en 1917. Si uno lee historia de la Revolución Rusa, es muy famoso, son muy famosos unos talleres que marcharon todos juntos. Rusia no era una potencia industrial, era una potencia feudal, digamos. Pero en un solo taller, el que marcha sobre Stalingrado, sobre lo que después va a ser Stalingrado, tiene ese solo taller 60.000 obreros. 1917. Bueno, hay que darle de comer a esa gente. Rusia sí tiene tierras fértiles, pero Inglaterra es una islita de este tamaño, todo piedra,
ladera de montaña, es como ponerse a producir trigo en, ¿qué puedo decir?, en Purmamarca, no te va a dar. Pero no quiere decir que no se puede producir. Económicamente se puede hacer cualquier cosa, es caro. Ahora, producirlo en San Pedro, o bueno, trigo en el sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, es baratísimo. ¿Qué es lo barato? Lo que tiene que invertir el empresario. Es muy barato. ¿A qué me refiero que es muy barato? Cuando digo que es muy barato, saco el alquiler de la tierra. Digo, ¿cuánto cuesta en estas condiciones producir 1 tonelada de trigo? Bueno, mucho más barato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Y sigo en la cuestión teórica. Si yo quiero producir cualquier cosa, esta botella de agua, producirla en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, esta botella de agua. Bueno, justo una botella de agua no, voy a agarrar alguna otra cosa. Esta remera. Producirla en el conurbano bonaerense o en el conurbano londinense, la verdad es que en principio sale lo mismo. Pues yo compro la materia prima, que no se hace ni en Buenos Aires ni en Londres. Habrá alguna diferencia pequeña en el costo de flete. Me traigo la materia prima, contrato la mano de obra, compro la máquina, la materia prima, la máquina, la mano de obra. Sale todo lo mismo. Más o menos. Más o menos. Pero la verdad es que esa es una cualidad de la producción industrial. Si uno realiza la misma producción en prácticamente cualquier lugar geográfico, si hay libre competencia, libre acceso, si no hay nada raro impositivo, te sale más o menos lo mismo. Después tenés la mano de obra que sale, qué sé yo, es verdad, en Inglaterra sale más cara que en Argentina, pero la diferencia puede ser, qué sé yo, para mano de obra textil, bueno, será 20% más cara, 30% más cara, no mucho más. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que cualquiera que quiera producir remeras puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Es más, si es más barato producir remeras en Manchester, yo puedo alquilar un galpón en Manchester, comprar una máquina y contratar a un obrero en Manchester. O sea, yo puedo competir tranquilamente con cualquiera que quiera producir remeras. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, que si alguien produce remeras, las vende caro, porque es el único que las produce, puede aparecer un fulanito al lado, instalar una fábrica igual, comprar la misma máquina, contratar más o menos los mismos obreros, traer la misma materia prima y vender una remera igual. ¿Sí? Eso que parece una cuestión evidente es lo que distingue la producción industrial de la producción agropecuaria. Ahora lo voy a explicar. Con la producción industrial, a través de la competencia, el precio termina acercándose muchísimo al costo de lo que cuesta producir una cosa. ¿Por qué? Porque si el precio es muy alto, muy elevado con respecto al costo, aparece la competencia y baja el precio y lo pone al costo. ¿Estamos? ¿Por qué pasa esto? Porque la producción industrial es multiplicable. Se puede producir 1 millón de autos y si el precio es muy alto, entonces eso trae mucha ganancia y aparece alguien al lado y produce otro 1 millón de autos. La producción industrial es multiplicable. ¿Eso qué hace? Que el precio tienda a se acerque, después hay montones de cosas que discutir, pero en principio al costo de producir algo, al costo de producción.
Esta es la diferencia con la producción agropecuaria. Y es el karma de la Argentina. La producción primaria, agropecuaria, incluso minera también, pero quedémonos en agropecuaria, es la única que no está sometida a esta ley, que el precio no tiene por qué acercarse al costo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque las condiciones naturales no se pueden reproducir, no se pueden duplicar, no se pueden igualar, no se pueden generar. Es decir, la pampa húmeda argentina, la tierra más fértil del mundo, solamente existe acá en la Argentina. ¿Y qué significa esto? Que esa, por decirlo así, esa norma que hace que si el precio está muy por encima del costo, entonces hay una ganancia extraordinaria, una ganancia mayor, pero aparece otra inversión que hace bajar esa ganancia y ponerla igual que en todas las demás ramas, esa norma no se cumple. ¿Qué pasa con la producción agropecuaria? Que si hay mucha demanda de alimentos, el precio sube. Y no hay con qué darle. No puede producir alimentos Escandinavia, Noruega. Puede hacerlo, pero es carísimo. Entonces, con la producción agropecuaria, con la producción primaria, pasa algo que no pasa con la producción industrial. Que es que el precio puede estar por encima de los costos durante décadas, durante siglos. Hay una ganancia extraordinaria. Hay una ganancia extraordinaria en la producción primaria. ¿Quién la tiene? ¿Quién se la queda esa ganancia extraordinaria? Fíjense. ¿Quién se la queda? Primero, antes que nada. Se la queda el dueño de la tierra. Le voy a poner un nombre propio a eso porque en Argentina es un sujeto social, la oligarquía. La oligarquía. El concepto de oligarquía es eso. Son los propietarios de la tierra que no son ni trabajadores, ni industriales, no son productores. Es el que se apropió de esas condiciones naturales. Uno puede tener una hectárea de campo en la zona azul de Balcarce. También puede tener una hectárea de campo en las afueras de Río Gallego. ¿Por qué la hectárea de campo en Balcarce sale $10.000 y la de Río Gallego debe salir $2.000? ¿Por qué? Por la fertilidad del suelo. Es la renta agraria. Es la renta agraria. Es la renta de la tierra. Eso es lo que distingue la producción primaria, incluso la producción minera también, porque el tipo que en Estados Unidos, por ejemplo, en Argentina no. En Argentina vos sos dueño de no sé cuántos metros para abajo. Por ejemplo, vos tenés un terrenito en Loma de Zamora, sos dueño de ese terreno de la superficie. Y para abajo no sé si es 1 o 2 metros. Después ya no sos más dueño. En Estados Unidos no. Vos tenés un terreno, sos dueño de la superficie y hasta el centro de la tierra. Es todo tuyo. Es algo extraño, no pasa en otros países. Pasa en Estados Unidos. Vos compras el suelo y el subsuelo. Pero acá no. Y hay lugares donde el tipo que es dueño de una montaña, digamos, que no tiene nada, de repente encuentran petróleo, se hace millonario él, porque él es dueño del petróleo. Acá si encuentran petróleo en tu campo es una desgracia.
es una desgracia en principio, ¿no? Porque no es tuyo y a veces te lo expropian, a veces... Bueno, no, podés alquilar a los superficiarios, son los superficiarios se llama, un tipo que tenía una propiedad y por ahí tiene que pasar un caño o tienen que hacer un pozo, alquila eso, cobra algo, pero bueno, no es tanto una desgracia, pero si vos tenés una producción de algún tipo, en general te ponen al lado un pozo de petróleo y no... Ha pasado, por ejemplo, en Neuquén, en un lugar donde pusieron unos countries y ahora descubrieron petróleo. Y están los tipos en el country, tienen ahí la cigüeña, en vez de ver el lago, ven una plataforma. Claro, pero en concreto, existe esta riqueza extraordinaria que se la apropia en principio el dueño del campo, el dueño de la tierra, el terrateniente. Es una figura social que en realidad no hace nada, porque de las clásicas clases sociales, del pensamiento clásico de Adam Smith, de David Ricardo, ustedes se acuerdan que estaba el trabajo y el trabajador, el capital y el capitalista, y la tierra y el terrateniente. El trabajo y el capital son dos agentes activos en la producción. El terrateniente es un actor pasivo. En general, ¿cómo cobra su renta de la tierra? Como alquiler. Y les voy a explicar, esto lo descubrió David Ricardo. Lo había visto un poco Malthus. David Ricardo, que es un economista inglés, que escribe, creo que es 1811. Tiene una obra que se llama Principios de Economía Política. 15, sí, por ahí anda. Y publica los Principios de Economía y explica esto. Dice, acá hay una clase social que es prácticamente propia del feudalismo, no de la modernidad, pero que subsiste en el capitalismo. Que termina apropiando una parte, una ganancia extraordinaria, pero que no hace nada, que es prácticamente un parásito social. Prácticamente un parásito social. ¿Por qué? Porque el capitalismo se trata del capital. Y el capital tiene dos clases sociales dominantes, ¿no? El capitalista y el trabajador. La clase capitalista y la clase trabajadora. Los dos tienen una retribución. ¿El trabajador cuál? El salario. Y el capitalista, la ganancia. Las dos, dice Ricardo, cumplen un papel. Son necesarias. Porque el obrero no tiene capital, entonces no puede invertir, no puede poner un negocio, poner una planta, no lo hace. Tampoco se ocupa de organizar el proceso productivo. Dice, más allá de esto, después Marx viene a aguar la fiesta, le dice, no, en realidad la ganancia es un robo al obrero, ¿no? Es parte de... Lo produjo el trabajo, todo lo produjo el trabajo. Pero Ricardo no, Ricardo dice... tiene una razón de existir el capitalista. Pero el terrateniente no, resulta que todas las producciones tienen que hacerse en alguna porción de tierra y eso tiene un dueño. ¿Qué hizo? Nada. ¿Y qué hace? ¿Y cómo se lo apropia? En general como alquiler. La renta de la tierra se suele cobrar como alquiler de la tierra. ¿Y por qué aparece el alquiler de la tierra? Fíjense, lo voy a explicar de un modo muy sencillo. Supongamos que el kilo de pan sale 50 pesos. Supongamos que eso fuera trigo sin elaborar y que el kilo de trigo saliera 50 pesos. Entonces el kilo de trigo se paga y supongamos que 50 pesos es lo que se paga en todo el mundo el kilo de trigo. Bien, el kilo de trigo sale 50 pesos, pero el costo de producir un kilo de trigo no es el mismo. ¿Y cómo se representa esto? Que si yo fuera un capitalista agrario, quiero producir trigo, entonces tengo que alquilar una tierra para producir trigo y hacer una inversión. Y yo voy a sacar una ganancia sobre mi inversión, digamos el 10%. Yo invierto, por ejemplo, para hacer un kilo de trigo tendría que invertir 45 pesos. Y mi ganancia cuando lo vendo sería los 5 pesos de ganancia.
Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que entre las tierras que me ofrecen, una está en la pampa húmeda argentina. Entonces yo digo, bueno, la voy a alquilar. ¿Y cuánto requiero de fertilizante? La mitad. Y de trabajo, la mitad. ¿Por qué? Y por el suelo que hay. No hay que tirar fertilizante, no hay que hacerlo bajo cubierta, no hay que poner un celofán, un nylon arriba para que se produzca, un plástico. Entonces sale mucho más barato. Ahora, si quiero hacer trigo en la Antártida, tengo que comprar energía, calefactores, también mano de obra, también tierra fértil para que alguien lleve y la ponga ahí. Bueno, para hacer trigo en la Patagonia, se puede, pero es más caro. A veces ese caro aparece porque la helada te lo liquida. Pero aquí que hay un lugar donde no hay helada, naturalmente. Entonces, ¿cuánto sale? En vez de invertir 45, para hacerlo en la pampa húmeda tengo que invertir 20. Pero el precio del kilo de pan es el mismo. Entonces, mi inversión es 20 y el precio no está dado por el costo. Entonces, conclusión, producir trigo tiene diferentes ganancias. Producirlo en la Antártida es carísimo, es más, a 50 no puedo ni pagar los costos, no voy a producir trigo si me lo pagan 50, producirlo en la Patagonia tampoco conviene, producirlo, qué sé yo, en Paraguay, que no es la pampa húmeda, se puede, gano 5 pesos. Así que con la tierra que puedo contratar en Paraguay, puedo andar bien. Ahora, si lo hago en la pampa húmeda, mi costo es 20 pesos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Quién se va a quedar esa diferencia de 25 pesos? No el industrial, no el capitalista. Se la queda el dueño de la tierra, que le dice, ¿sabes qué? Como acá el costo es menor, yo te cobro la diferencia de alquiler. Bueno, Argentina, desde su origen hasta el día de hoy, tiene esta cualidad. En los países industriales existen dos clases sociales muy poderosas. Los capitalistas, los trabajadores. Porque en toda la producción industrial, estas son las clases dominantes. En Argentina hay una clase social muy importante, que de hecho gobernó la Argentina hasta el 45, que es la clase de los terratenientes. Que de lo que vive no es de producir, aunque puede producir si quiere. O sea, los 20 pesos lo puede poner el dueño de la tierra, pero si no la puede alquilar. En los dos casos, como el costo es menor y el producto se coloca en el mercado mundial, aparece una ganancia extraordinaria que en principio, ¿para qué se usa? Durante toda la década del 20, durante todo el modelo agroexportador, ¿para qué se usó esa ganancia extraordinaria? La ganancia que se obtiene de producir se usa efectivamente para comprar materia prima. El salario se usa para comprar también bienes terminados, bienes de consumo. La ganancia extraordinaria siempre fue extraordinariamente grande. Es decir, que una cualidad de la renta de la tierra es que se convierte en riqueza, en una riqueza enorme, gigantesca de los dueños de la tierra. Por eso los años locos, por eso toda esa época, toda la oligarquía argentina, los terratenientes argentinos eran famosos porque tenían palacetes en París, eran dueños de una riqueza extraordinariamente grande y no se dedicaban a producir nada, eran solamente dueños de la tierra. Esa riqueza se puede invertir, por ejemplo, ahora pasado en este ciclo de precios muy altos, se ha invertido mucho en propiedad, bueno, parte en paraísos fiscales, pero parte del producto, de la soja y todo eso, en construir edificios. Rosario, por ejemplo, está lleno de edificios desocupados, que es producto desde los sojeros
que cuando la soja estaba a 500, 600, tenían renta de la tierra. Esto es importante para entender este periodo, pero también el siguiente. El siguiente periodo, que empieza en el 45, se lo conoce habitualmente, así lo bautiza Aldo Ferrer, como industrialización por sustitución de importaciones. Empieza por una casualidad, porque empieza antes del 45. Empieza en la Primera Guerra Mundial, en la crisis del 30, en la Segunda Guerra Mundial. Esos años fueron complicadísimos, ¿no? Pero que tienen una cualidad para Argentina. Se interrumpe el comercio mundial. Se interrumpe por crisis económica, por guerra, pero sobre todo porque no se puede fletar un barco. Ya desde la Primera Guerra Mundial los alemanes, que estaban en guerra con los ingleses, se les ocurre un invento que es el submarino. Inventan el submarino. Se la conoció como la guerra de los submarinos, porque lo que hacía el imperio prusiano era poner todo alrededor de las islas británicas submarinos, que hundían a los buques mercantes que trataban de llevar el alimento para Inglaterra, muchos de ellos argentinos. Por eso Argentina fue neutral en todas las guerras también, para que no le hundan los barcos. Comercialmente, lo más conveniente, lo que recomendaba Inglaterra, Estados Unidos, era la neutralidad, para que no te puedan hundir los barcos que abastecían a los países centrales que estaban en guerra y a los ejércitos. Durante los 40, durante la Segunda Guerra, no nos pagaban, mandaban los barcos. No nos pagaban, ¿por qué? Porque decían, si mandamos el oro, nos van a hundir el barco. Por eso Argentina termina la guerra siendo acreedora de Inglaterra. Nunca nos pagó. Ellos no pagan, olvídense. Son buitres, pero no pagan. Y terminamos con la nacionalización de los ferrocarriles a cambio de la deuda inglesa, ¿no? Pero bien, ¿cómo termina el modelo agroexportador? De muerte natural muere. Aparece la guerra, aparece la Primera Guerra Mundial, ya era difícil colocar la producción, pero además había un caos absoluto, la demanda era muy chica. Después la Segunda Guerra lo profundiza, pero en el medio está la crisis del 30. El 14, el 30 y el 38. ¿Cómo lo llama Hoffman? Algo así como la era de los desastres, de las calamidades, ¿no? Esta que va desde el 14 al 45. Bueno, pero Argentina no puede ejercer más de agroexportadora, porque no hay quien le compre, o no hay quien le pague, o no puede fletar la mercadería. Conclusión, ya desde el 14 se intensifica en el 30, y bueno, y en la Segunda Guerra de forma ya explosiva, aparece una industria argentina, naturalmente. Porque teníamos la materia prima, no la podíamos vender, y menos todavía importar todos los productos manufacturados. Entonces empiezan a aparecer los pequeños emprendimientos que nacen con los talleres del ferrocarril o con los talleres del puerto, donde empieza a producirse localmente algún proceso de elaboración de la materia prima, muchas veces local. O sea, se empieza a producir industria textil, vagones, todo en la Argentina, porque no llegaban, no te podían mandar un vagón desde allá, no te podían mandar una alpargata, no te podían mandar un poncho. Los ponchos también se hacían en Inglaterra. Entonces ahí empieza a surgir una industria nacional. Bueno, también claro, en esa época de calamidades empieza a emigrar de Europa mano de obra calificada, muchas de ellas con tradición industrial y urbana, que se localiza acá, y empiezan a hacer la industria. Aparece la industrialización, se lo conoce en general como industrialización por sustitución de importaciones. Es una redundancia. Obviamente, se industrializó, yo lo llamo industrialización,
porque todo lo que se importaba se deja de importar, se sustituye. Naturalmente no apareció una industria nueva en una rama que no existía antes. Se empezó a producir acá, se empieza por la industria de consumo liviana, y esto se extiende desde la Primera Guerra Mundial. Como digo recién, las primeras industrias, los primeros talleres industriales nacen en esa época, se redobla durante la crisis del 30 y después con la Segunda Guerra. Pero con el peronismo hay una particularidad. Y fíjense, yo digo siempre que esto es una gran paradoja. Esto es una gran paradoja. ¿Por qué? Porque la industrialización de Argentina se intensifica durante la crisis del 30 con gobiernos sumamente oligárquicos y conservadores, los de la década del 30. Pero ¿qué pasa? Como no había forma de obtener prácticamente ninguno de los productos necesarios para la vida local, fomenta la industrialización un gobierno conservador y crea las juntas nacionales y crea el IAPI. Todo lo hace el gobierno del golpe de Estado del 30, de Uriburu, y sus consecutivas mutaciones, ¿no? Entonces, la industrialización surge más bien por una interrupción del mercado mundial y la imposibilidad de sostener ese esquema de inserción que teníamos durante el agroexportador. Solamente que con el peronismo se convierte en una política de Estado. Por primera vez con el peronismo, el Estado abiertamente encara como programa de gobierno la reindustrialización o la continuidad del proceso de industrialización de la Argentina. Incluso no solo lo encara, sino que lo planifica. Porque aparece algo que no era solo argentino. Casi todos los países en vías de industrialización en esa época tenían sus planes quinquenales. Para empezar, la Unión Soviética. Entonces, el Estado se convierte en un instrumento de industrialización del país y encara por sí las tareas que requiere un proceso de industrialización. Y esto es muy importante señalarlo porque si yo tengo que, dado lo que expliqué recién, en un momento se interrumpe el comercio mundial en la década del 30 casi por completo, ¿no? Fue una caída vertiginosa del volumen que tenía el comercio internacional. Entonces en Argentina nacen silvestremente, de manera natural, algunas industrias para sustituir lo que no llegaba, no por vocación. Y se establecen algunas pequeñas industrias locales que prosperan, que van evolucionando. En la Segunda Guerra, de nuevo, además había hambrunas en Europa, había estados que prácticamente interrumpieron completamente el comercio porque eran conquistados por el Tercer Reich y entonces ya no comerciaban más. Inglaterra sostiene comercio durante la Segunda Guerra, pero con mucha dificultad por los submarinos, por los problemas de la economía de guerra y además con deuda, así que si vendíamos no nos pagaban y tampoco nos mandaban mercadería. Bueno, esto sigue hasta terminada la Segunda Guerra Mundial, donde la Argentina, además, es excluida también de los circuitos comerciales. Porque después aparece el Plan Marshall, que es el plan de la reconstrucción europea encabezado por Estados Unidos. Y el Plan Marshall fue fundamental para la continuidad de nuestro programa de industrialización, porque básicamente a nosotros nos dejan afuera del Plan Marshall. ¿Y qué quiere decir que nos dejan afuera del Plan Marshall? Que los alimentos para Europa los coloca Estados Unidos. Entonces, aun si quisiéramos haber vuelto al modelo agroexportador y al intercambio bilateral con Europa, no se podía. El Plan Marshall consiste en que Estados Unidos le presta a Europa, pero ¿cómo? Le presta con dos cosas. Le presta con alimentos, les cobra después, pero les vende alimentos a crédito y también les vende materia prima y bienes de capital para reinstalar la industria en países que estaban totalmente destruidos.
Además, buena parte de esa industria termina siendo norteamericana, ¿no? Así que norteamericaniza Europa. Pero bien, para nosotros, ¿qué significa? Que a partir del gobierno, del primer gobierno de Perón, se inicia un proceso de industrialización y el mercado mundial empieza a reaparecer, lentamente, pero empieza a reaparecer. Ahora, ¿qué es lo que hace el peronismo? Toma todas esas instituciones de la época del mercado mundial interrumpido y las convierte en resortes de la industrialización. Y esto lo quiero explicar claramente. El Estado, durante toda esta época de las guerras y la crisis, se había convertido en el concentrador de todo el comercio exterior. Básicamente, el Estado compraba los productos agropecuarios y los vendía en el exterior. ¿Para qué lo hacía durante la época previa al peronismo? Básicamente porque no había forma de venderlos. Entonces esto era un subsidio a la producción agropecuaria. Por eso, durante la década del 30 aparece la Junta Nacional de Trigo, pero de yerba, de todos los productos, porque el Estado subvenciona al campo comprándole los productos agropecuarios que no se podían colocar en el mercado mundial y mantiene precio de sostén. Cuando llega el peronismo ya se pueden colocar. Entonces se invierten los mismos mecanismos. El Estado compra y después vende más caro. Entonces el Estado aparece como un intermediario que hace algo parecido a lo que eran las retenciones en nuestro gobierno. Se queda con una porción del precio internacional, que es renta de la tierra. ¿Pero qué hace con eso? Desarrolla la industria. Todo el proceso de industrialización en Argentina tiene esto como un elemento central. Los excedentes, digamos, la rentabilidad extraordinaria de la producción agropecuaria argentina, de alguna manera y alguna parte se canaliza hacia la creación de una industria y un mercado interno. Después los instrumentos son muchísimos. Me animo a decir que esto en parte es explicar el kirchnerismo. Conclusión. Toda la etapa de la industrialización no es que es el modelo opuesto al modelo agroexportador. Es un modelo agroexportador, pero utilizando una parte de esos excedentes para generar un proceso de industrialización y por tanto también de inclusión social. En el primer peronismo eso es la migración interna de buena parte de la población campesina o agrícola hacia las ciudades que se van convirtiendo en el proletariado, en el obrero industrial que tiene que ver con el surgimiento del peronismo y con la consolidación del peronismo. ¿Por qué? Porque obviamente, y esto no lo he descubierto yo, sino que está claramente documentado, que es que las condiciones de vida de la clase trabajadora urbana industrial son siempre, naturalmente, mucho mejores que las que tiene el campesinado. Y esto es lo que hoy está pasando y define a China. China lo que viene haciendo es migrar su población campesina, que todavía hablando hace algún tiempo con un funcionario chino me decía que todavía les queda mucha población campesina por convertir en población industrial urbana. Y cuando digo mucha, el número es 600 millones. Alguno que otro. Pero en este proceso es un proceso de industrialización e inclusión social, porque las condiciones de vida, que es un poco lo del primer peronismo, casa, auto eventualmente, vacaciones, esto es algo que obviamente está a millones de kilómetros del campesinado, incluso del peón. Viene también acompañado de mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores rurales, porque el estatuto del peón también es del peronismo, cosa que se reproduce durante esta época. Pero obviamente, además de tener mejores condiciones materiales, la inclusión social también es inclusión cultural y también es inclusión política. Porque una cosa
son esos trabajadores rurales, dispersos, con problemas para acceder a la educación más básica, y otra cosa es el proletariado urbano, que además, por vivir en las ciudades, por ser industrial, suele estar sindicalizado. O sea que con una conciencia política totalmente distinta. O sea que la aparición del proletariado industrial es condición de posibilidad del surgimiento del peronismo, que es una forma, diría yo, científica, una forma deliberada de la industrialización del país, que incluye un proceso de redistribución de esos excedentes agropecuarios de una forma un poco más equitativa que simplemente dejarlo en los que, por motivos que todos conocemos, terminan siendo dueños, después de la campaña del desierto, de la fertilidad del suelo argentino. Ese proceso de industrialización, que es ni más ni menos que emplear todos los recursos que tiene el país para volcarlos hacia actividades que son más avanzadas técnicamente, mejor retribuidas y por tanto que implican la posibilidad de incluir socialmente. Por eso digo que el crecimiento con inclusión es la industrialización. Eso marca la segunda etapa de la historia económica argentina. Y creo yo que marca toda la historia económica argentina. Porque cuando durante tanto tiempo, empezamos nosotros a decir que había dos modelos de país, la verdad que esos dos modelos de país son estos. Pero la industrialización no solo implica mejores condiciones de vida, sino que implica necesariamente una mayor participación del Estado. El Estado presente es un Estado industrializador, porque es un Estado que incluye, y vos podés incluir a través de la UH, pero obviamente que querés incluir a través de trabajo digno, trabajo bien retribuido, trabajo por tanto calificado y por tanto trabajo industrial. O sea que en estas dos etapas se define un poco lo que han sido durante toda la historia argentina los dos modelos, las dos posibilidades que tiene el país. No es el agroexportador contra la industria, no es el campo contra la industria, es usar el campo solamente para alimentar las riquezas privadas de los dueños de la tierra que son los que reciben los frutos, porque además tampoco hay trabajo ni digno, ni bien retribuido, ni en cantidad. O bien emplear esos recursos que naturalmente tiene la Argentina para un proceso de desarrollo económico y social que implica obviamente la industrialización o más recientemente la reindustrialización del país. Yo creo que en estas dos etapas se cifra, completa toda la industria y la gama de posibilidades que tiene la economía argentina. Por eso tiene sus enormes detractores y sus enormes defensores. Yo quiero decir que entre todas las clases sociales que hay, aquellos que viven de la rentabilidad del suelo y de la riqueza extraordinaria de nuestra pampa húmeda, son una de las clases en pugna. Y la otra, obviamente, es la clase trabajadora. Porque para la clase trabajadora en el modelo agroexportador no hay destino posible. Para los sectores populares no hay destino posible. Esa riqueza, cuando solamente surge del campo y no aparece como redistribuida y potenciada a través de la industria, queda en muy poquitas manos. Y eso genera empleo para muy poca gente. Martínez de Oz decía, cuando vino en los 70 a reprimarizar el país, decía que sobraban 10 millones de personas. Y efectivamente sobran personas bajo el paradigma agroexportador. Por eso yo creo que estos son centralmente los dos modelos de país y esto ha tenido una evolución. Yo la vez que viene voy a hablar de la desindustrialización y la reindustrialización, ¿no? Y va a desembocar en que en realidad cualquiera de las cosas que ocurrió después en la Argentina está enraizada en una de estas dos visiones del país. O un país solo agropecuario, o un país naturalmente agropecuario, pero sobre eso montada una estructura moderna, de desarrollo, más igualitaria, más inclusiva, que es la estructura industrial. Bueno, hasta acá vamos a llegar en la clase de hoy. Muchísimas gracias.